Nos da mucho gusto poder estar acá con ustedes. Vamos a abrir la escritura, por favor, ahí en Marcos capítulo 7. Vamos a dar lectura a los primeros 23 versículos, luego vamos a orar, a pedir la dirección de Dios para este tiempo y comenzamos con el tiempo de la palabra, ¿sale? Mira, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen muchas otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejas hacer nada más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre que le pueda contaminar, porque lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes no entienden? ¿Están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino entra en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía de lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Te rogamos que tú quites toda distracción de nuestra mente, Señor. Cualquier cosa que vengamos cargando de nuestra mente, Señor, que la podamos dejar a un lado, podamos estar concentrados con un corazón dispuesto, Señor, y que tú también bendigas la exposición de tu palabra, de tal manera, Señor, que pueda ser esta eficaz y pueda caer a la necesidad, pueda apuntar a la necesidad de nuestro corazón, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Fíjate que el evangelio, en general los evangelios tienen una característica de que te van a narrar la historia de una persona, ¿no? La historia de Jesús, ¿no? Especialmente el evangelio de Marcos, si quisiéramos verlo así como ahorita estamos haciendo el zoom en este pasaje, si alejamos el zoom y lo vemos de una forma muy, muy general, Marcos podríamos dividirlo en dos partes, ¿no? La primera pregunta que responde, la primera parte del libro que responde a quién es Jesús. Y vemos a Jesús haciendo milagros, vemos a Jesús que es superior al sistema religioso de su época, un Jesús que es superior a la tormenta, que es superior a los enfermos, que es superior a las enfermedades, que es superior a los demonios, que es superior a todo, que es superior incluso a la muerte, ¿no?
Cuando Jesús por ahí calma la tormenta, sus discípulos se hacían esta pregunta: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Así que la primera parte de Marcos va a responder a esa pregunta: ¿quién es Jesús? La identidad de Jesús. Y la segunda parte, cuando Pedro le responde: tú eres ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? A partir de ahí entramos a otra parte donde empieza a decir cuál es la función o cuál era el papel del Mesías, de Jesús. Y entonces empezamos a ver el propósito que decía él, era morir por los pecados del pueblo, ¿no? Entonces, primero, ¿quién era Jesús? Y después, ¿qué va a ser Jesús? Pero entre esas dos partes encontramos este pasaje. Marcos capítulo 7 del 1 al 23. Y nos va a responder una pregunta: ¿cómo yo me puedo relacionar con ese Jesús? Primeramente, ¿quién es Jesús? ¿Qué va a ser Jesús? Pero, ¿cuál es la relación que Dios quiere tener conmigo y contigo también? Así que comienza la palabra de Dios diciendo que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Jesús no estaba en Jerusalén, él estaba en otro lugar alejado de Jerusalén. Entonces estas personas vienen a escuchar a Jesús. Vienen a escuchar a Jesús. En aquel entonces no había Uber, no había Didi, no había nada de eso. Entonces tenían que caminar. Los viajes eran caminando. Entonces se aventaron un trayecto muy grande para poder llegar a donde estaba Jesús. Pero ¿saben cuál era su intención? A ver en qué se equivocaba Jesús. Criticar a Jesús, ¿no? Y la pregunta es, ahorita vienes a la iglesia, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el espíritu cuando vienes a la reunión de la iglesia? Puede ser realmente, genuinamente escuchar la palabra de Dios, adorar a Dios. O puede haber luego alguna molestia interna que te lleve a venir a la iglesia y decir, a ver en qué se equivoca el que va a enseñar. A ver en qué se equivocan los de la alabanza, ¿no? A ver qué está mal en la iglesia. Y empezar con ese espíritu crítico como el de los fariseos, ¿no? Aquí los fariseos venían a Jesús buscando una sola cosa: criticar, cuestionar, a ver en qué lo puedo atrapar a Jesús. Y en esa búsqueda se encuentran con una falta, ¿no? Y dice que viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros, etcétera, ¿no? Entonces encontraron que los discípulos cuando comían no se lavaban las manos. Ahora, quiero hacer notar una cosa: esto no es una cuestión de higiene. Tú puedes decir, pues sí, claro, se tenían que lavar las manos si van a comer, porque hoy en nuestra cultura, y de hecho más allá de lo cultural, es sano que si te vas a comer, vayas al baño, te laves las manos. ¿Para qué? Pues para evitar cualquier enfermedad y demás. No, es una cuestión, nuestra situación, nuestro contexto es una cuestión meramente higiénico. En aquel entonces era una cuestión ceremonial. Era una cuestión de que tal vez tú habías ido al mercado, habías tocado dinero o habías tocado a un gentil, a un no judío, y eso te contaminaba. Entonces tenías que llegar, lavarte las manos, lavarte los pies para poder estar puro antes de comer. Ahora, eso era algo que Dios no les había pedido. No les había pedido que se lavaran las manos a conciencia cada vez que comieran. Ellos habían creado una serie. Haz cuenta que si los 10 mandamientos eran así, sus reglamentos tiraban el papel al piso, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchas tradiciones. Por ejemplo, la ley te decía: guardarás el día de reposo. No vas a trabajar en tu día de reposo, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien. Pero después entramos en la pregunta: ¿qué es trabajo? ¿No? Y entonces algunas interpretaciones era de que, bueno, es que trabajar es que caminar tantos pasos. Por ahí estudiando leía que en Israel, por ejemplo, los días sábados no se utiliza el ascensor. ¿Por qué? Porque no puedes, tocar el botón, ¿no? Para bajar el piso de selección es trabajo, ¿no? No prenden fuego
¿Por qué? No cocinan, ¿por qué? Porque es trabajo. Muchas cosas hacen que dicen, no, es que esto es trabajo, no puedo hacer tantas cosas, no puedo hacer nada. Y la cuestión es que se llenaban de reglas que después ellos mismos no podían cumplir. Y aquí encuentran una regla, ¿no? Una regla que según ellos los discípulos no estaban cumpliendo, y era el hecho de que los discípulos no se estaban lavando las manos. No era un tema de higiene, como ya lo dijimos, sino era un tema de pureza ritual, ¿no? Los primeros 5 libros de la ley eran para los judíos, pero además de eso, los judíos agregaban toda una serie de libros de tradiciones orales, donde empezaban con la interpretación de la ley y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ampliaban muchas otras cosas, de tal forma que se hacían un montón de reglas, ¿no? Ahora, la pregunta es, como cristianos, ¿nosotros tenemos tradiciones? ¿Tenemos ritos? Mira, un rito, según algunas definiciones del Real Academia de la Lengua Española, ¿no? El rito, conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. Costumbre o acto que se repite siempre de forma invariable. Muchas gracias. Tradición, costumbre, composición literaria, doctrina que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. Hábito o tendencia adquirida para la práctica frecuente de un acto. Nosotros como cristianos tenemos tradiciones también. Venir a la iglesia cada domingo, una reunión tal vez de oración, abstenernos de ciertas cosas. ¿Las tradiciones son malas? No. La pregunta es, ¿cuál es el lugar que ocupan las tradiciones en nuestra vida, ¿no? Acá nosotros tenemos algunas tradiciones, algunas son ordenadas explícitamente por Dios. Por ejemplo, no te dejes de congregar, leer tu Biblia, orar, es algo que como creyentes somos llamados a hacer. Pero escucha esto, leer tu Biblia, y quiero ser claro en esto, leer tu Biblia no es el fin en sí mismo. Leer tu Biblia es el medio para que tú puedas conocer más a Dios, amar más a Dios y tu vida siga siendo transformada. Orar a Dios no es el fin en sí mismo. Orar a Dios es el medio para que tú puedas crecer en fe, en dependencia de Dios, y Dios puede obrar también en tu vida. Venir a la iglesia, escuchar el mensaje no es el fin en sí mismo. Obviamente hay que congregarnos, pero es el medio para que tú puedas crecer en comunidad, crecer en el conocimiento de Dios y tu vida vaya siendo transformada. Y se aplique esto de que en comunidad hierro con hierro se aguza, nos animamos todos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, hubo determinadas situaciones ahora en pandemia, ¿no? Donde está bien, hubo una situación de salud, algunos mecanismos de transmisiones online y todo eso, pero después ya cuando bajó toda esta situación, hubo personas que tal vez decidieron quedarse online, ¿no? A ver, pero ¿por qué? Es más cómodo, ¿no? Te levantas a las 10, en chanclas, te conectas a la transmisión y ya asistí a la iglesia. Eso no es asistir a la iglesia. No estás teniendo comunión, no estás en comunidad. Y ese es el medio, la iglesia es el medio por medio del cual Dios siga transformando tu vida. ¿Sabes? El problema no son las tradiciones, el problema es que cuando las confundimos el medio con el fin. Y dice, y va a responder Jesús. Y mira, Jesús responde a 3 públicos. Primero va a responder a los fariseos, luego va a responder a todo el pueblo. Es como, perdón por el símil, ¿no? Imagínate que ellos son los fariseos, solamente a manera de ejemplificar. Ustedes me hacen la pregunta, yo te contesto a ti primero y luego me vuelvo al público en general y les voy a contestar al público en general. Y acá están los discípulos y ya después en lo privado dicen, oye Jesús, ¿qué onda con esta parábola? Entonces Jesús le responde a los discípulos. Entonces son como 3 públicos, ¿no? Primero los fariseos, después los discípulos, el público en general, después los discípulos, ¿no? Y mira, primero Jesús responde a los fariseos. Mira, dice, hipócritas. ¡Auch! Y te das cuenta cómo Jesús no era políticamente correcto, ¿no? Jesús, cuando la verdad, Jesús es misericordioso, pero cuando la verdad está en juego,
va a ser muy determinante. Y dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sabes cuál era el problema? El problema no era que ellos no oraban, ellos oraban. Los fariseos se la vivían en el templo, los escribas interpretaban la ley, se la sabían al inicio y al revés. Se la conocían de pe a pa, dominaban la letra. La memorizaban desde los 12 años, ya se la memorizaban. Ofrecían sacrificios, guardaban la ley. Todo lo que externamente podía guardar, eran celosos de guardarlo. ¿Y cuál era el problema? ¿Sabes cuál era el problema? Que todo eso era externamente, alababan a Dios. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que su corazón, acá adentro, estaba muy apartado de Dios. ¿Cuál es la condición de tu corazón el día de hoy? Tú puedes venir a la iglesia, puedes cantar, alzar tus manos, adorar a Dios. Puedes venir, leer, inclusive puedes leer tu Biblia. No sé si te ha pasado luego cuando hacíamos esos planes de lectura anual. A veces era como, bueno, toca. Y más cuando entrábamos, creo que están viendo ahorita Levítico, ¿no? Un libro bien difícil. Personalmente a mí Levítico, siempre que hacía los planes de lectura anual, llegaba Levítico y ya me atoraba, ¿no? Todo bien con Génesis y Éxodo. Llegaba Levítico, me atoraba. Llegaba Números, se acabó la historia, ¿no? Porque libros pesados, ¿no? Pero entonces, llegaba y a veces era, ya leí mis 3 capítulos, check. Pero ¿es eso? ¿Es el fin? ¿O es el medio por el medio del cual Dios me habla? ¿No? Tú puedes venir a la iglesia, puedes cantar, puedes ofrendar, puedes hacer todo lo externamente correcto y tu corazón estar lejos. ¿Por qué? Porque puedes llegar a convertir tu cristianismo en una mera religiosidad de hacer cosas externas. Y seamos honestos, llegamos, en la medida en que vamos avanzando en nuestro andar cristiano, cuando alguien nos pregunta, ya sabemos la forma cristiana de responder. Sabemos versículos, sabemos poner esa careta, esa coraza para decir todo está bien. Pero la verdad y la pregunta hoy la pregunta que quiero que te lleves el día de hoy ¿es tu cristianismo un asunto de costumbres o es un asunto del corazón? Porque mira, todo como practicar una religión, pero el Señor Jesucristo quiere una relación personal contigo de corazón a corazón. Este pueblo, la recriminación más fuerte que le hace Jesús a los fariseos es: hipócritas, aparentan una cosa pero dentro de ustedes hay otra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y mira, la procesión era así. La progresión o el descenso de los fariseos era: primero enseñaban ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Es decir, los ponían a la par. Esta es la palabra de Dios, estas es las enseñanzas humanas para complementar. Después iban un poquito más allá, porque claro, esto es muy sutil. Y después pasaban por alto la ley de Dios y la reemplazaban por su tradición. Entonces ya esta la hacían a un lado y le daban más peso a sus tradiciones. Después esquivaban la ley de Dios y se aferraban a su tradición. O sea, ya esto es lo que más vale, al punto de anular la palabra de Dios para transmitir su tradición. Ahora, esto es algo muy sutil. No lo verbalizas. Nadie va a decir acá, no, las tradiciones es más importante que la palabra de Dios. Es más, quitemos la palabra de Dios. No lo dices así. Si lo dices así, ya estás bien lejos del 10 cuadras del desfile, ¿no? O sea, ya te perdiste. Pero no lo decimos así. Es más sutil. Y aquí los fariseos empezaban poniendo a la par tradiciones, palabras. Después, bueno, vamos a darle más peso a las tradiciones. Bueno, la palabra no es tan importante. Bueno, vamos a aferrarnos más a esto. Bueno, ya quitemos la palabra y enseñémoslo nosotros. Y así era el problema con los fariseos. Ahora el problema, como le dije, no son las tradiciones, el problema es el corazón. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Está tu corazón en sintonía con Dios? Hagamos algunas preguntas prácticas.
¿qué ocupa la mayor parte del tiempo tus pensamientos? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas generalmente? Después de tus ocupaciones y deberes diarios, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Todos tenemos que trabajar, estudiar y demás. Bueno, cuando eso ya está cubierto, entre toda la gama de streaming que tenemos hoy, Netflix, Disney, mira, acá el pastor ya me está diciendo todas las que hay. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿No? Después de cubrir las necesidades básicas, ¿en qué mayormente gastas el dinero que Dios te ha dado? ¿En ti mismo, en tus placeres? ¿Ofrendas a misiones? ¿Ofrendas a otras personas? Todo eso son preguntas prácticas que nos van a indicar cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Y la pregunta es, ¿tenemos tradiciones? Sí, asistir a la iglesia los domingos, una reunión de oración, leer la Biblia, abstenernos de ciertas cosas, y estas cosas son buenas, pero como lo mencionamos, no son el fin en sí mismas, sino son el medio por medio del cual Dios quiere hacer una obra en nuestros corazones. Y él después toma un ejemplo, dice, ustedes invalidan el mandato de Dios. Mira, bien invalidan el mandato de Dios para guardar su tradición. Y les pone un ejemplo. Miren, ¿se acuerdan que Dios les dijo, honra a tu padre y a tu madre? ¿No? Es el primer mandamiento con promesa, etcétera. Bueno, ustedes le dicen a la gente que si tú dices que todo con lo que la ayuda económica que yo le puedo dar a mis padres es para Dios, esto es lo espiritual, estoy ofrendándolo a Dios, y descuidas a tus padres, o sea, estás anulando la palabra de Dios, estás invalidando el mandamiento de Dios. ¿Sabes cuál era lo más grave de todo esto? Que los fariseos no se daban cuenta. Estaban cegados con su religiosidad. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos se sentían incluso más espirituales que el promedio por anular la palabra de Dios e imponer sus tradiciones. ¿Te das cuenta lo peligroso que es esto? Y llega un punto en donde, miren, ustedes, en vez de incentivar la honra a Dios, ustedes incentivan que se deshonre a sus padres. La honra a sus padres, en otras palabras, en buen castellano, Jesús les dijo, ustedes se pasan, ¿no? Ustedes, en vez de señalar y animar a que la gente adore a Dios, honre a Dios, cumpla sus mandamientos, ustedes ponen los suyos propios. No solamente complementan los mandamientos de Dios, sino que llegan al punto de invalidar los propios mandamientos de Dios por poner sus propios mandamientos. ¿Hay alguna práctica cristiana que tengamos que invalide los mandamientos de Dios? Te pongo un ejemplo. Dios nos ha mandado a ser discípulos, ¿no? En la medida que avanzamos como cristianos, consciente o inconscientemente, nuestro círculo se va llenando de más y de más que cristianos. Y casi de menos no personas creyentes, ¿no? En cierta forma es natural, porque dichoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no dice el Salmo? Disfrutamos de esta comunión porque tenemos más que lo base en común, tenemos a Cristo en común, eso redefine nuestra vida, nos da una cosmovisión de la vida totalmente distinta de una persona que no tiene a Cristo en su vida. Pero no podemos disfrutar de esta comunión al margen de dejar de ser intencionales en crear relaciones con aquellas personas que no conocen de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a comer con una persona que no era creyente? Y hablo de forma intencional, que no sea porque, pues es la comida ahí en la oficina, todos nos sentamos a comer ahí, ¿no? O que no sea porque, a fuerza, una reunión de trabajo, lo que sea. No, te estoy hablando de que tú seas intencional y que inclusive invites a tu casa a algún compañero de trabajo, a alguien o algún familiar que no sea creyente, con la finalidad de primeramente formar una relación y que esa relación después te pueda llevar a compartir a Cristo. ¿Te das cuenta cómo a veces esa práctica cristiana de estar todos juntos, que está muy padre, está padrísimo, lo disfrutamos todos, pero no podemos dejar de lado esta otra parte?
de poder ser testigos. Entonces, ¿hay alguna práctica cristiana que inconscientemente está invalidando los mandamientos de Dios? Entonces Jesús le dice a los fariseos: hipócritas, ustedes me alaban de lengua, de labios, pero su corazón está lejos. Y después se vuelve a la gente y dice, llamando así a toda la multitud, les dijo: óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Nada hay fuera del hombre que le pueda contaminar. El problema, dice Jesús, no son los alimentos. El problema no es que comas, el problema no es que si te lavas las manos o no. Bueno, higiénicamente pues sí puede haber algún problema, ¿no? Pero espiritualmente ese no es el problema. El problema es lo que hay dentro de tu corazón. En la historia hay un movimiento que en algún momento se hizo en una rama de la religión y demás, de un movimiento monástico, ¿no? Que era este movimiento que hay tanta corrupción en el mundo que lo que vamos a hacer nosotros para no contaminarme de todo el mundo es, nos vamos a juntar un grupo de personas que no queremos contaminarnos del mundo, nos vamos a ir a aquella montaña alejados de la sociedad y vamos a vivir en un monasterio para que nada nos contamine. ¿Sabes cuál era el problema en ese razonamiento? Que ignoraban que el problema se lo estaban llevando junto con ellos, porque el problema está acá adentro, el problema está en el corazón. El problema no está en lo externo. Nosotros, ¿por qué el Señor Jesucristo no pecó cuando fue tentado? Porque dentro de su corazón no había nada que lo incitara al pecado. Nosotros, cuando el mundo nos incita al pecado, lo que hacemos es responder en base a ¿qué? A lo que ya hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón entonces? Y dice: nada hay fuera del hombre que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él sí lo puede contaminar. Entonces, esa es la escena. Fariseos, público en general, se van a la casa y ya ahí estando el grupo cercano, los discípulos y Jesús. Oye Jesús, explícanos, ¿qué quisiste decir con esto? O sea, ¿cómo? O sea, ¿no era importante guardar las tradiciones? ¿Qué quisiste decir con esto de que lo que contamina al hombre? Y mira, Jesús les dice: también ustedes están sin entendimiento, ¿no entienden que todo lo que de fuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Pero decía, lo que está diciendo es, en la recriminación de los fariseos, entiende, el alimento, o sea, cumple un proceso meramente biológico. Comes, lo digieres, lo desechas. Pero hay algo más espiritual, más profundo, y tienes que apuntar al corazón. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres, y hay varias cosas que Jesús dice que hay en el corazón de los hombres, en el corazón nuestro, en tu corazón, en mi corazón. Hay malos pensamientos, hay inmoralidad sexual, hay robo, hay asesinato, hay adulterio, hay avaricia, hay perversidad, hay engaño, hay deseos sensuales, envidia, calumnia, orgullo, necedad. Y esto es fuerte porque cuando pensamos en todo esto, pensamos, es hasta escandaloso. La cuestión es que ahí está morando. Y si nosotros lo incentivamos, tarde o temprano, si nosotros alimentamos la carne, lo que va a hacer es crecer eso, de tal forma que ya cuando hacemos alguna de estas cosas, es porque simplemente brotó lo que hay en nuestro corazón. No hay tal cosa como, personalmente creo que no hay tal cosa como un creyente que cae en pecado. La imagen es como un creyente que va caminando bien y de repente, ¡pum!, se cayó. Hay una serie de malas decisiones. Hay un descuido
en cultivar las disciplinas espirituales. Hay un descuido en tu tiempo con la palabra. Hay un descuido en tu tiempo de oración. Hay un descuido en tu tiempo de comunión con Dios. Hay un descuido en congregarte en la iglesia. Te vas aislando poco a poco. De tal manera que llega un momento en donde estás tan frío que llega una situación y lo que hace es simplemente poner la cereza en el pastel de lo que ya se venía cocinando en tu corazón. Y Jesús les dice, aguas, todas estas cosas están en tu corazón. ¿Y sabes qué? Todas estas cosas se ven reflejadas en las relaciones que tenemos hacia otras personas, incluyendo otros creyentes. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen los pleitos y las disputas entre ustedes? No dicen, ¿no es del hermano que se pone difícil? No. ¿No es de vuestras pasiones que combaten dentro de ustedes mismos? ¿Acaso de ahí no surge el problema? Hermano, cada vez que tú tienes un conflicto con cualquier persona y cada vez que tú tienes un conflicto con un hermano en Cristo, lo que se está haciendo evidente solamente es lo que hay en tu corazón y lo que hay en el corazón del hermano. Y ¿sabes cuál es el peligro? Que cuando tenemos un conflicto es que el hermano tal hizo esto, hizo lo otro. ¿Y tú cómo reaccionaste? ¿Reaccionaste en amor? ¿Mostraste el amor de Cristo? Seamos honestos, no. ¿Cediste tus derechos? Seamos honestos, no. ¿Te sentiste herido y reaccionaste? Entonces, cada vez que hay un conflicto, lo que hace evidente es lo que hay en nuestro corazón. Y sabes, es duro hacer esta prueba en nuestro corazón porque nos ilustra que no somos tan buenos como nosotros pensamos que somos. Hay un autor, recientemente, hace 2 días atrás, falleció, Timothy Keller. Él decía que el evangelio nos enfrenta con esta grande verdad, ¿no? Somos más pecadores de lo que podemos aceptar que somos y somos más amados de lo que jamás imaginamos ser. Y ese es el evangelio, ¿no? Ahora, ¿hay algún antídoto para esto? Sí. No son más reglas, no son más mandamientos. Es dejarse guiar por el Espíritu, ¿no? En Gálatas 5, acompáñame. Gálatas 5. Digo pues, versículo 16, Gálatas 5:16, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne y prácticamente si tú comparas la lista es muy similar, si no es que igual a la que el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. ¿Qué le puedes decir a una persona que demuestra en su vida estas cosas? Nada. Si es una persona que demuestra amor, que demuestra dominio propio, que demuestra paz, cuando es atacada, dominio propio, no le puedes decir nada. Pero no son producto de tus buenas intenciones, no son producto de un echaleganismo, son un producto de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Concluyendo, hermanos, ¿es tu cristianismo un asunto de costumbres o es un asunto de corazón? Si somos honestos, muy honestos, todos aquí hemos fallado en amar a Dios como Él pide ser amado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿No? Todos hemos fallado en esto. Todos hemos fallado en esto. Pero tenemos que recordar que en nosotros no existe la capacidad de amar a Dios justamente como merece ser amado, como no tenemos la capacidad de servir a Dios como Él quiere ser servido. Nosotros no podemos porque en nuestro corazón hay todo esto.
pero bendita gracia de Dios. Para el servicio a Dios, para honrar a Dios, para amar a Dios, como diría el apóstol Pablo, ¿quién es suficiente? Nadie. Pero bendita gracia de Dios, que aún Dios conociendo cómo éramos, aún conociendo todo lo malo que había en nuestro corazón, nos alcanzó para salvación. Y el Evangelio es eso. Tenemos que recordarnos cuando nos enfrentamos con esta realidad, que somos más pecadores, que en nuestro corazón hay mucha porquería, que más de lo que quisiéramos aceptar. Tenemos que reconocer y acordarnos y predicarnos nuevamente el Evangelio de Cristo. Que Él no nos eligió, no nos salvó en base a nuestros propios méritos, sino justamente en base a los méritos de Cristo. Recordamos el sacrificio de Cristo. Dios hecho hombre se entregó para pagar el precio de tu pecado. No solamente los de antes de conocer a Cristo, sino los que aún ya tenemos en nuestra vida. Y eso, lejos de animarnos a seguir viviendo una vida en pecado, una vida con un mal corazón, como decía Pablo en Romanos 6, que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, definitivamente no es posible. No podemos. ¿Por qué? Porque si hemos muerto, dice otra parte Pablo, dice, el amor de Cristo nos empuja, nos constriñe, nos obliga a vivir diferente. Es como, nos ha amado tanto, es como, ¿por qué Dios? ¿Por qué tanto? Y nos anima, nos incentiva a seguir hacia adelante y vivir una vida que ame a Dios imperfectamente, sí. Con deficiencias, sí. Pero que ame a Dios. Y que Dios nos ayude a cada día a poder amarle como Él merece ser amado. Y es entender que solamente Dios conoce nuestro corazón. El salmista lo expresaba bien en el Salmo 139, después de decir, Señor, tú conoces todo, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, tú estabas ahí cuando fui formado en el vientre de mi madre, todavía no se formaba nada y tú ya estabas ahí. Si me voy a los rincones más inhóspitos de la tierra, ahí estás tú, a una cueva, ahí estás tú. Tú lo sabes todo, Señor. Entonces, en base a ese conocimiento tan excelso que tienes, Señor, examíname tú. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Otra versión dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces, en esta mañana, si te llevas una pregunta para reflexionar, es esta, ¿no? Tu vida cristiana tiene que ver con una tradición, con una serie de costumbres, un checklist que hay que cumplir, o realmente es algo del corazón. Reconocer que somos deficientes para amar a Dios como Él quiere que sea amado, pero es ahí cuando el Evangelio vuelve a surgir. El Evangelio es suficiente. Nos recuerda lo pecadores que somos, pero lo amados que somos también por un Dios que nos ama tanto como para dejarnos en la condición en la que estamos, sino que Él quiere seguir transformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder abrir tu palabra. Señor, ayúdanos a poder meditar en lo que es esta escritura, Señor, meditar, Señor, si nuestro corazón está bien delante de ti, Señor. Examínalo tú, Señor, tú lo conoces mejor que nadie. Necesitamos que tú lo examines, Señor, y que si hay en nosotros algún camino que no sea agradable a ti de pecado, Señor, tú nos lo reveles y nos ayudes a poder cambiarlo, Señor. Por favor, te pedimos que tú nos ayudes a poder asimilar esto y que te podamos amar, no solamente de labios, sino también de corazón, que nuestro corazón esté en sintonía con tu persona y con tu voluntad. En el nombre de tu Jesucristo, amén. Te invitamos a nuestra reunión de oración los miércoles a las 6 en la tarde en Lampey. Ven, conéctate con Dios y conoce las bendiciones y promesas que Dios tiene para ti. Son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo de Dios permanece. Proverbios 19:21. Te invitamos a nuestra reunión de varones todos los jueves a las 7:30. Ven y conoce la vida de hombres de Dios que hicieron grandes cosas.
Una mujer de fe es protegida por Dios, fortalecida por Dios y amada por Dios. Te invitamos a nuestro discipulado de mujeres, todos los viernes a las 10 de la mañana. Pregunta por nuestros nuevos horarios. Cada domingo estaremos recibiendo alimentos no perecederos y cosas necesarias para el hogar. Sé parte con las despensas que se estarán entregando a personas en necesidad.